En este fascinante video, te revelaremos los 10 lugares más misteriosos de Latinoamérica. Prepárate para sumergirte en un viaje lleno de enigmas y emociones. Desde tierras sagradas hasta sitios históricos, descubriremos los rincones más intrigantes de Latinoamérica, donde el pasado y lo inexplicable se entrelazan. Acompáñanos mientras exploramos estas fascinantes maravillas. 1. El misterio de las líneas de Nazca. ¿Dejaron los extraterrestres su huella en la Tierra? Durante siglos, las líneas de Nazca han desconcertado a arqueólogos e historiadores por igual. Estos enormes geoglifos grabados en el suelo del desierto se han convertido en uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. Desentrañemos el enigma de las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca fueron creadas por los antiguos Nazca entre 500 a.C. y 500 después de Cristo. Estos geoglifos representan diversas criaturas como pájaros, monos, arañas e incluso figuras humanoides. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era su finalidad? Algunos especulan que las líneas se utilizaban para rituales agrícolas o religiosos, mientras que otros creen que servían de calendario astronómico. Pero la enorme escala y precisión de estas líneas ha hecho que todo el mundo se pregunte, ¿cómo lo hicieron sin herramientas modernas? Los Nazca utilizaron herramientas sencillas como palos, cuerdas y clavijas de madera para crear estas colosales obras de arte. Al retirar las piedras de color marrón rojizo de la superficie, dejaron al descubierto la arcilla de color más claro que había debajo, creando un llamativo contraste que sigue siendo visible hoy en día. Pero quizá el aspecto más alucinante de las líneas de Nazca es que solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire. ¿Cómo lograron los Nazca tanta precisión sin poder ver su obra desde arriba? Algunas teorías sugieren que los Nazca utilizaron globos aerostáticos o estructuras de andamiaje para obtener una vista aérea de su arte. Otros proponen que tenían un profundo conocimiento de la geometría y los patrones celestes, lo que les permitió crear estos diseños monumentales con relativa precisión. A pesar de nuestros esfuerzos, el verdadero propósito de las líneas de Nazca sigue siendo un misterio. Siguen cautivando la imaginación de personas de todo el mundo, atrayendo a innumerables visitantes e investigadores deseosos de desvelar sus secretos. Imaginación de personas de todo el mundo, atrayendo a innumerables visitantes e investigadores deseosos de desvelar sus secretos. Las líneas de Nazca son un testimonio del ingenio y la creatividad de las civilizaciones antiguas. Nos recuerdan que, incluso ante orígenes desconocidos, nuestra curiosidad persiste, impulsándonos a descubrir la verdad y a celebrar las maravillas de nuestra historia humana común. 2. La isla de Pascua y sus gigantes de piedra. Los famosos moais, impresionantes estatuas que guardan historias ocultas. La isla de Pascua, ubicada en el Pacífico Sur, es conocida por sus imponentes moais, esculturas de piedra que datan de entre los años 1250 y 1500. Estas enormes estatuas, talladas en toba volcánica, representan figuras humanas estilizadas con rasgos distintivos. La sociedad Rapa Nui, que habitó la isla, fue responsable de la creación y erguimiento de estos moais. Científicos e historiadores han estudiado la tecnología utilizada para su construcción y transporte, destacando la complejidad y habilidades técnicas de la civilización Rapa Nui. La comprensión de la evolución cultural y los aspectos técnicos de la construcción de los moais arroja luz sobre la historia de esta isla remota. En la enigmática isla de Pascua, los moais se alzan como guardianes silenciosos de secretos olvidados. ¿Cómo una sociedad aparentemente aislada pudo esculpir y transportar estas colosales estatuas? Surgen teorías que sugieren la intervención de civilizaciones antiguas avanzadas o incluso influencias extraterrestres. Las leyendas locales hablan de una fuerza espiritual que animaba a los moais y les confería poderes místicos. La alineación precisa de las estatuas con eventos astronómicos ha llevado a especulaciones sobre propósitos rituales o astronómicos. Aunque la ciencia ha revelado algunos secretos, la isla de Pascua sigue envuelta en una aura de misterio, invitando a la especulación y la imaginación sobre el significado más profundo de estos enigmáticos gigantes de piedra. 3. Las ruinas de Tikal, antigua ciudad maya. Tikal,
ubicada en la selva del norte de Guatemala, es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de la civilización maya. Con sus orígenes que se remontan al siglo IV a.C., Tikal alcanzó su apogeo entre los años 200 y 900 después de Cristo. El sitio abarca más de 16 kilómetros cuadrados y cuenta con una gran cantidad de templos, pirámides, palacios y plazas ceremoniales. La arquitectura monumental y la planificación urbana avanzada reflejan la complejidad de la sociedad maya. Los astrónomos mayas utilizaron algunas de las estructuras para observaciones celestiales precisas, destacando la profunda conexión de Tikal con el conocimiento científico y religioso de la antigua civilización. En las profundidades de la exuberante selva guatemalteca, las ruinas de Tikal se elevan como vestigios de un pasado misterioso. Como una civilización antigua, sin tecnología moderna, construyó estas imponentes pirámides y templos. Algunos teóricos sugieren que Tikal podría haber tenido contactos con culturas extraterrestres, señalando la precisión astronómica de las estructuras como posible evidencia. Leyendas locales hablan de antiguas deidades que caminaban entre los mayas, otorgando conocimientos avanzados. ¿Fueron estas deidades reales o mitos elaborados para explicar la grandeza de Tikal? Aunque la arqueología ofrece respuestas sólidas, la selva que envuelve a Tikal guarda secretos aún por descubrir, alimentando la imaginación y la intriga en torno a este enigmático sitio. 4. La ciudad perdida de los incas, Machu Picchu. La majestuosa ciudad que durante siglos estuvo oculta entre las montañas de los Andes peruanos. Machu Picchu, situada en los Andes peruanos, es una obra maestra arquitectónica construida por la civilización inca en el siglo XV. Esta ciudad perdida es conocida por su diseño ingenioso, que aprovecha la topografía montañosa de manera única. Sus terrazas agrícolas, sistemas de canalización y edificaciones cuidadosamente planificadas revelan una profunda comprensión de la ingeniería hidráulica y arquitectura inca. Construida a una altitud de aproximadamente 2.430 metros sobre el nivel del mar, la ubicación de Machu Picchu sugiere una consideración cuidadosa de aspectos geográficos y astronómicos. Su función precisa sigue siendo objeto de estudio, pero la evidencia científica sugiere que pudo haber servido como un complejo ceremonial y residencial para la élite inca. Machu Picchu, la misteriosa ciudad en lo alto de los Andes, despierta la imaginación y la especulación. Como los incas, sin tecnologías avanzadas, construyeron este santuario en una ubicación tan remota y de difícil acceso. Algunos teóricos sugieren la intervención de conocimientos ancestrales o incluso la influencia de civilizaciones perdidas. Misteriosas inscripciones y alineaciones astronómicas en las estructuras han llevado a teorías sobre propósitos esotéricos y rituales secretos. La abrupta y enigmática abandonada de Machu Picchu en el siglo XV añade capas de misterio, dando lugar a especulaciones sobre su función exacta y las circunstancias que llevaron a su olvido. Aunque la ciencia ha revelado mucho sobre esta maravilla arqueológica, Machu Picchu continúa envuelta en una aura de misterio, invitando a explorar las posibilidades más allá de lo conocido. 5. La selva amazónica y sus enigmas ocultos. La selva más grande del planeta, llena de biodiversidad y secretos insondables. La selva amazónica, la selva tropical más extensa del mundo, es un ecosistema único y diverso que alberga una rica biodiversidad. Este vasto pulmón verde es esencial para el equilibrio climático global y contiene innumerables especies de plantas, animales e insectos aún por descubrir. Los científicos estudian la complejidad de sus interacciones ecológicas y buscan comprender cómo la selva influye en la dinámica climática a nivel mundial. Sin embargo, la selva amazónica también es escenario de enigmas y leyendas. Se habla de tribus no contactadas, animales misteriosos e incluso civilizaciones perdidas. Ciudad perdida de Zeta en la Amazonia, según creía Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad y Premio Nobel de Literatura. La leyenda de El Dorado fue un invento de los indígenas americanos para engañar a los españoles y evitar así la conquista. Sin embargo, esa leyenda persiguió a muchos exploradores y científicos durante siglos, una ciudad fantástica dentro de alguna selva sudamericana en la que sus pobladores iban cubiertos de oro.
Uno de los exploradores más famosos en esa búsqueda fue el británico Percy Harrison Fawcett, quien viajó a la Amazonía con el objetivo de dar con una locación que contenía una civilización extraordinaria y que él llamó en sus diarios la ciudad perdida de Zeta. Sin embargo, al igual que otros exploradores de su tiempo, Fawcett desapareció sin dejar rastro en 1925, en medio de una de sus aventuras por la selva brasileña. Aunque su obsesión por aquella ciudad imaginaria nunca pudo ser recompensada, las observaciones que imprimió en sus diarios sirvieron para conocer más sobre uno de los lugares más inhóspitos y remotos del planeta, la selva amazónica. Algunos teóricos sugieren la existencia de criaturas aún desconocidas para la ciencia y sitios arqueológicos ocultos entre la densa vegetación. Las narrativas de exploradores que desaparecieron sin dejar rastro añaden un toque de misterio a esta vasta jungla, sugiriendo que la selva amazónica guarda secretos aún no revelados. 6. La zona del silencio, conocido por su falta de señales de radio y fenómenos extraños que desafían toda explicación científica. La zona del silencio, ubicada en el desierto de Chihuahua en México, es conocida por su extraña propiedad de interferir con las transmisiones de radio y televisión. Los científicos han identificado que la composición mineral del suelo, rica en magnetita y otros minerales, puede ser responsable de estas interferencias. Estudios se centran en comprender los fenómenos magnéticos y geológicos únicos que caracterizan a esta área. La zona del silencio ha sido vinculada a avistamientos de ovnis y fenómenos paranormales. Esta región podría tener propiedades energéticas inexploradas o ser un punto de convergencia de líneas Ley. Según cuentan los expertos y visitantes de esta zona, en aquel entorno los aparatos de radio no transmiten sus ondas, las brújulas parecen volverse locas, muchas personas han llegado a ver luces extrañas en la noche y parece ser que se trata de una zona que atrae misteriosamente la basura espacial, prácticamente como si un halo magnético la trajese. Esto dicen que pasa en la zona situada en el bolsón de Mapimí, es decir, en la zona del silencio. Es una biosfera que la UNESCO estableció en el año 1978, dentro del programa El hombre y la biosfera. Geográficamente, la zona del silencio o el vértice de Trino, como también se le llama, comparte situación geográfica entre los paralelos 26 y 28, con la situación del Triángulo de las Bermudas, con la posición de las pirámides de Giza en Egipto y con algunas ciudades sagradas del Tíbet. Desde luego, si es algo causal, es mucha casualidad. La zona del silencio comenzó a cobrar interés, entre otros motivos, porque era una zona frecuente de caída de meteoritos. Uno de ellos, el más famoso, bautizado como el meteorito de Allende, cayó en este desierto el 8 de febrero del año 1969. El meteorito se fechó en 13.000 millones de años de antigüedad, algo que según los expertos lo acercan en edad a la famosa explosión del Big Bang cuando se supone que se creó nuestro universo. El 11 de julio de 1970, a las 3:15 horas de la madrugada, cayó a 8 kilómetros al norte del Cerro de San Ignacio en la zona del silencio, el misil de pruebas Athena, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, que había sido lanzado desde una base militar cerca de Green River, Utah, Estados Unidos, en dirección al campo de misiles de Gate Sands. El misil Athena es un proyecto de los Estados Unidos para poner en órbita pequeños cargamentos y poder enviarlos al espacio. Una supuesta nave carguera, ni más ni menos. Según la versión esgrimida por las autoridades militares de los Estados Unidos, perdieron el control del aparato y acabó impactando en la región desértica de la zona del silencio. Rápidamente las autoridades estadounidenses se pusieron en contacto con México, indicando, además, que el misil transportaba cobalto-57, elemento altamente radioactivo, como principal fuente de energía. Dicho material fue la excusa perfecta para que los militares estadounidenses penetraran en el enclave y estudiasen la zona en profundidad. Leyendas locales hablan de actividad extraterrestre y eventos inexplicables, creando una aura de misterio alrededor de esta zona desértica. 7. El lago Titicaca y sus leyendas. Este lago sagrado compartido entre Perú y Bolivia, donde se dice que surgieron las primeras civilizaciones.
El lago Titicaca, ubicado en la frontera entre Perú y Bolivia, es uno de los lagos más altos y grandes de América del Sur. Los científicos estudian su geología, ecología y la influencia de la altitud en la vida acuática. Además, investigan las antiguas culturas que habitaron sus orillas, incluyendo la civilización preincaica de Tiahuanaco. Leyendas locales hablan de la creación de la humanidad en las aguas del lago Titicaca y de seres míticos que emergieron de sus profundidades. Cuenta que el lago era un valle fértil donde los hombres vivían felices y protegidos por los dioses de las montañas, los apus. Los apus solo les prohibieron una cosa: no subir a la cima de las montañas, donde ardía el fuego sagrado. Manco Cápac y Mama Oquilo cuenta que el dios Sol, compadecido de la barbarie de los pueblos, envió a sus hijos, Manco Cápac y Mama Oquilo, para civilizar y enseñar a los hombres. Otra leyenda sitúa en el lago el nacimiento del imperio inca. Cuenta que en la isla del Sol nació Viracocha, el dios Sol, quien envió a Manco Cápac. La leyenda popular sobre la creación del lago habla de que la población vivía felizmente en lo que era un valle de tierra fértil. Algunos teóricos sugieren conexiones con civilizaciones antiguas avanzadas o incluso la posibilidad de estructuras sumergidas. En noviembre de 2022, vecinos del lago Titicaca en Bolivia afirmaron haber visto un ovni sumergirse en sus aguas. También, militares bolivianos captaron en video a presuntos ovnis sobrevolando su base en el lago. El 18 de mayo del año 2012 una persona de nombre Bernard reportó a un sitio web especializado en ovnis un incidente aéreo anómalo ocurrido en la isla Mantani, ubicada en el lago Titicaca. Este caso tiene la particularidad de que la anomalía no solo fue apreciada en las fotografías, también fue vista por el testigo segundos antes de realizar las capturas. Además, se cuenta con testimonios de pobladores de la zona que afirman haber visto antes dichas anomalías en el cielo. La Isla del Sol en el lago ha sido vinculada a mitos y rituales misteriosos, añadiendo un toque de enigma a esta hermosa región. 8. La Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos, ubicada en la selva amazónica de Ecuador, es conocida por sus formaciones de estalactitas y estalagmitas. Los estudios geológicos han revelado la antigüedad de la cueva y su importancia como hábitat para diversas especies. La cueva también ha sido objeto de investigación arqueológica debido a la presencia de objetos y petroglifos. La Cueva de los Tallos se ha convertido en el foco de teorías conspirativas y misterios no resueltos. Se habla de artefactos antiguos y posibles conexiones con civilizaciones perdidas. Algunos afirman la existencia de pasajes secretos y cámaras ocultas dentro de la cueva. Aunque la ciencia ha arrojado luz sobre algunos aspectos, la cueva sigue siendo un lugar de intrigas y especulaciones. El año era 1976, la ubicación, la cordillera de los Andes en el sureste de Ecuador. Pero fue un viaje del espeleólogo argentino, de origen húngaro, Juan Morís el que despertó tanto interés que el gobierno de Ecuador y el de Reino Unido financiaron la gran expedición de 1976. Morís aseguraba haber encontrado, en las profundidades de la Cueva de los Tallos, una caverna en la que había hojas metálicas grabadas con lo que parecía ser la historia de la humanidad. En una de las salas de la cueva se hallaron planchas metálicas con grabados que recordaban a los de la civilización sumeria. Según Morís, estas imágenes relataban el origen e historia de una civilización. El célebre astronauta Neil Armstrong entra en escena. Junto a un numeroso grupo de expertos, el estadounidense, que en 1969 había pasado a la historia al ser el primer hombre en pisar la Luna, llegó a Ecuador para visitar la enigmática cueva. Armstrong llegó a Sudamérica por invitación del líder de la expedición, el ingeniero escocés Stanley Hall. Tan célebre invitado aprovechó el viaje para descender a las cuevas en agosto de 1976. Los indígenas Suar eran los conocedores de hacía décadas de esta cueva, cuya entrada tiene un vacío vertical de unos 70 metros. Ahí adentro hay un mundo tan vasto y profundo que ni ellos mismos conocen todas las cavernas. Las inmensas bifurcaciones que suben y bajan por diversos pasadizos, además de una caverna inundada de 5 metros de profundidad, hacen de este sitio uno de los grandes misterios de Sudamérica. A su regreso a Quito,
El astronauta se entrevistó con el periodista Carlos Vera, quien le preguntó qué fue más emocionante, explorar la Luna o la Cueva de los Tallos, a lo que Neil Armstrong respondió: es difícil comparar, pero en ambos casos uno siente que va a zonas desconocidas y se aprenden nuevas cosas. En esto último son experiencias similares. Además, de acuerdo a una nota publicada en El País de España, Armstrong habría dicho: he sido el primero en estar allá arriba y quería ser el primero en estar aquí abajo. Los misterios de la Cueva de los Tallos han sido comparados con las líneas de Nazca. Al existir cuestiones sin resolver, algunos investigadores sugieren la realización de nuevas expediciones científicas que puedan revelar los secretos de los tallos. 9. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, ubicado en el Océano Atlántico entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas, ha sido objeto de diversas teorías a lo largo de los años. Desde el punto de vista científico, se han propuesto explicaciones para fenómenos como desapariciones de barcos y aviones, como condiciones meteorológicas extremas, problemas magnéticos y geológicos. Sin embargo, el Triángulo de las Bermudas ha alimentado numerosas teorías de conspiración y fenómenos inexplicables. Desde la actividad extraterrestre hasta portales dimensionales, el área ha sido vinculada a eventos sobrenaturales. Las leyendas de barcos fantasmas y desapariciones sin explicación contribuyen al aura de misterio que rodea a esta región marítima. Uno de los incidentes más conocidos del Triángulo de las Bermudas es la pérdida de 5 bombarderos TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos. El incidente ocurrió el 5 de diciembre de 1945, durante un vuelo de entrenamiento que partió de Fort Lauderdale, Florida. La primera noticia escrita sobre este misterio data del año 1950 y fue redactada por la pluma del periodista sensacionalista Edward Van Winkle Jones, quien escribió en el diario Miami Herald acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. 2 años después se sumó a este misterio el escritor George X. Sand, quien aseguró que en la zona se hablaba de unas misteriosas desapariciones marinas. Más adelante, en el año 1964, la revista de artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado El mortal Triángulo de las Bermudas, en el que hablaba de extrañas desapariciones, fenómenos paranormales y misterios que hacían que quien navegaba esas aguas automáticamente desapareciera. Seguiremos investigando y recopilando datos, y así, ojalá algún día resolver algunos misterios que el Triángulo de las Bermudas guarda celosamente para nosotros. 10. Las minas de Potosí y su fama de maldecidas. Las minas de Potosí, en Bolivia, han sido una fuente histórica significativa de plata desde la época colonial. La actividad minera ha dejado un impacto ambiental considerable, y los científicos estudian la geología de la región y los efectos de la minería en la salud humana y el entorno. Sin embargo, las minas de Potosí también están envueltas en leyendas y mitos. La fama de estar maldecidas proviene de las difíciles condiciones de trabajo y las tragedias que ocurrieron en la época colonial. Algunos atribuyen eventos trágicos a fuerzas sobrenaturales o a la venganza de los espíritus. La narrativa de la maldición añade una dimensión misteriosa a estas minas históricas. Las minas de Potosí y su fama de maldecidas, especialmente, la mística es palpable en la figura de El Tío, una estatua de un diablo que preside la entrada de la mina de Potosí. Según la creencia popular, este ser mitológico gobierna los bajos mundos, ofreciendo a los mineros protección, pero también ruina y destrucción a quienes no le hacen ofrendas. Así que, cada viernes, los mineros se reúnen a su alrededor provistos de tabaco y alcohol de 96 grados, un alcohol que un europeo solo utilizaría para desinfectar. Los mineros colocan en la boca de la estatua diablesca un cigarrillo, que se consume como si en realidad el exigente diablo estuviese inhalando el humo. Del mismo modo, mientras beben, arrojan alcohol al suelo, como ofrenda para la Pachamama. Todo amparo es poco para quienes se dejan la vida en la inquietante oscuridad donde la Madre Tierra consiente, desde tiempo inmemorial, que sus hijos le arranquen sus riquezas.
Las jornadas de 24 horas a oscuras, solo con una pequeña linterna en el casco, sudando y con un gran esfuerzo físico, son bastante comunes y ayudan a que el polvo se deposite en los pulmones. Veinticuatrear es el término que utilizan para referirse a esa jornada de un día entero sin ver el sol ni respirar aire puro, con una gran cantidad de hojas de coca acumuladas en un carrillo. Perderse en las galerías puede ser también causa de muerte. En el interior, todos los caminos se parecen, según reconocen los propios mineros. Para mayor dificultad, no hay ningún tipo de señalización y, por supuesto, tampoco cobertura telefónica. Aunque muchos piensan que conocen como la palma de su mano todos los túneles, más de un hombre ha desaparecido al adentrarse en la mina. La mina es una deidad, forma parte de la Pachamama, la diosa de los incas que representa a la Madre Tierra. En la mina no se duerme ni tampoco se come. Esta divinidad es capaz de sepultarlos y provocar sus peores pesadillas. Según la creencia popular, ingerir alimentos en las galerías, al igual que dormir, podría traer la mala suerte. Por eso mascan la coca, que segrega una sustancia estimulante que también sirve para saciar el hambre. Por tanto, el tío es a la vez el doble de los trabajadores como individuos y el arquetipo de su categoría social como producto de la historia. En la interpretación minera, el trabajador está insuflado por el aliento del diablo de la mina, mientras el tío antropófago asimila e incorpora la identidad de sus víctimas humanas. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos explorado 10 de los lugares más intrigantes de América Latina. ¿Cuál de estos misterios les dejó más perplejos? ¿En algún momento han estado en alguno de estos lugares? Dejen sus comentarios. Para nosotros es importante sus opiniones y comentarios, nos ayudan a crecer y mejorar cada día más. Si les gustó el video, regálenos un me gusta y no olviden suscribirse para más contenido fascinante. Hasta el próximo video y felices lunas.